Bueno, que el Señor bendiga a todos nuestros hermanos auditores. Estamos en el programa Radial La Biblia Dice, también saludando a los que nos siguen en este nuevo Facebook que hemos tenido que crear debido al inconveniente que el día 13 de octubre sufrimos, lamentablemente, del hackeo de nuestro Facebook, después de muchos años de tenerlo. Y tuvimos que crear este nuevo Facebook que creo que va a cumplir 4 semanas recién, todavía no tenemos un mes, así que muy bienvenido a todos los que se van conectando. Les saludo a un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, con un tema que yo creo que es muy relevante, muy importante. Vamos a dar algunos segunditos para que los hermanos se vayan conectando a nuestro Facebook y reiterarle que este es nuestro nuevo Facebook, Pastor Marcos Morales Chávez. Bloquee el anterior o salga de ser seguidor de ese Facebook y únase a este nuevo Facebook y ayúdenos a promoverlo porque, bueno, ha sido bien incómodo toda esta situación que hemos vivido porque en ese Facebook que nos hackearon colocan imágenes que obviamente ningún pastor de San Agustín va a colocar y tenemos en nuestra nueva página, Pastor Marcos Morales Chávez. Yo sé que este es un tema que usan mucho a favor los ateos, los inconversos, los enemigos del Evangelio, y preguntan si Dios existe, es bueno y todopoderoso, ¿por qué existe el mal? Es buena pregunta. ¿Pueden los cristianos realmente responder con veracidad, con argumentos bíblicos, objetivo también esta pregunta? Porque de verdad que Dios es bueno. Lo primero, Dios existe. La Biblia nos dice que Dios trata de explicar su existencia porque la Biblia dice que Dios lo da por hecho. Si usted va al Génesis capítulo 1, verso 1, dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Empieza a explicar cómo Dios creó las cosas y no trata de explicar de dónde viene Dios porque Dios ha estado siempre. Desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios y Dios es eterno, de eternidad en eternidad. No es solamente eterno en el sentido de que se prolonga para siempre en el tiempo, sino que ha estado siempre. O sea, Dios no tiene comienzo. La historia tiene un comienzo. Jesucristo como Salvador, Redentor y que vino al mundo tiene un comienzo, un nacimiento en Belén. Pero Dios no tiene comienzo. Dios es eterno, ha estado siempre. Eso es lo primero. Dios existe. Dios es real. Segundo, Dios es bueno. De hecho, la Biblia dice Dios es bueno y para siempre su misericordia. Lea el Salmo 100. ¿Ya? God is very good. Dios es muy bueno. De hecho, Juan dice Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si Dios es luz, si Dios es bueno, si Dios es real, si Dios existe y además es omnipotente, todopoderoso, lo puede hacer todo, ¿por qué existe el mal? ¿Creó Dios el mal, diría alguien filosofando? No, Dios no creó el mal, porque en el fondo el mal es como las tinieblas, es la ausencia de luz. Lo contrapuesto, el antónimo de luz, es tinieblas. Lo antónimo de día es noche. Lo antónimo de bueno es malo. Lo antónimo, ¿no es cierto?, de Dios es Satanás. El antónimo del infierno es el cielo. Lo antónimo, ¿no es cierto?, de la verdad es la mentira. Y por ende lo antónimo del bien es el mal. No es que Dios creó, facturó el mal. No es así. Porque Dios no puede haber creado nada malo, ni siquiera el mal. Sino que el mal no se crea, sino que emerge debido a la pecaminosidad humana. Ya lo vamos a explicar. ¿Ya? Dios es todopoderoso, sí, Dios tiene todo el poder. Los hebreos le llaman a Dios el Shaddai, el todopoderoso, el omnipotente. Eso da a entender que Dios no tiene ninguna limitación. Pero el hecho de que Dios tenga todo el poder no significa que va a hacer todo. Hace años atrás decía un predicador, ¿puede Dios hacer que una gallina ponga un huevo cuadrado? Claro, lo puede hacer, pero no lo va a hacer. Lo puede hacer, pero no lo va a hacer. ¿Podría Dios hacer que todos los hombres sean salvos y nadie se vaya al infierno y tomar el dominio y el control de la mente humana para que todos los seres humanos crean en Jesucristo? Por supuesto, pero Dios no lo va a hacer. No porque no pueda, sino porque Él no estableció la salvación de esa manera como que el hombre es un robot. Pero ¿cómo es Dios? Dios es omnipotente, potente, por supuesto, lo puede hacer todo. ¿Y por qué Dios no hace cosas que el ser humano esperaría que hiciera en favor del ser humano que dice la Escritura que Dios ama? Eso es lo que dicen los inconversos, los ateos. Si Dios es tan bueno, Dios es tan amoroso, Dios es tan bondadoso y además de ser bueno, además de existir, de tener presencia, de ser real, es un Dios que tiene todo el poder, no hay nada para Él imposible, ¿por qué entonces Dios no ayuda al hombre y lo saca de su miseria y acaba con estas cosas como el dolor, el hambre, la enfermedad y la muerte, por nombrar algunos? O sea, ¿por qué no termina con el mal? Lo primero que yo les quiero decir en cuanto a esto es que en la Biblia, en Génesis capítulo 1, por favor síganme usted, los que están siempre atentos a estos temas que damos en radio, en mi Facebook, síganme por favor en esta idea del Génesis capítulo 1 verso 31, el último versículo del capítulo 1 de Génesis, que es el capítulo que muestra cómo Dios, así en forma general, creó todas las cosas. Y dice así,
Y vio Dios todo lo que había hecho. Termina la creación Dios en el séptimo día, porque Dios creó todo en 6 días. En el séptimo descansó, no porque se haya cansado, sino que significa que cesó, o sea, terminó la obra. Y el séptimo día Dios contempla, mira, observa lo que hace. Eso dice la Biblia. Vio Dios todo lo que había hecho. He aquí, era bueno en gran manera. Era hecho bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. El séptimo reposó, y en el séptimo día Dios contempló todo. El séptimo día, que algunos adventistas dicen que Dios guardó el sábado, es ridículo, porque el número 7 es un número de plenitud. Y lo que hace Dios en el séptimo día sencillamente es contemplar y disfrutar lo que Él había creado, mirarlo, observarlo. Ya le había dado Dios el visto bueno cuando terminó toda la creación. Y en el séptimo reposó, no porque Dios haya quedado exhausto, cansado, no. Sencillamente Dios cesó la obra. Hasta ahí hizo todas las cosas Dios. Así las creó, las hizo como el capítulo 1 relata. Ya eso es lo primero. Si usted va al Salmo 100, dice que Jehová es bueno y para siempre su misericordia. Si usted va a la carta, a la primera epístola del apóstol Juan, dice que Dios es bueno, perdón, que Dios es luz y no hay tinieblas en él. O sea, eso no podemos dudar de la benignidad del Señor, como dice la Escritura. Dios es bueno. Lo hizo todo bueno en su tiempo. ¿Por qué entonces existe el mal? Si Dios hizo todo bueno, no solamente hizo al hombre bueno, de hecho Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, dice que lo creó a su imagen y semejanza. ¿Por qué? Si Dios lo hizo todo bueno, el mundo está tan mal. ¿Por qué si Dios contempló todo lo que había hecho y hoy día el cosmos está tan alterado? La tierra está en las aguas contaminadas, están los cielos contaminados, hay smog, hay una cantidad infinita de problemas, de dificultades que existen dentro de las áreas de la sociología, que dicen que el mundo está mal, que este mundo es un barril de pólvora. Guerras, rumores de guerra, injusticia, atropellos, ¿no es cierto?, los derechos humanos, enfermedades, discriminación, odio, racismo, violencia no citada. ¿A qué se debe todo esto si Dios cuando crea todas las cosas lo hace todo bueno? Bien, vamos a ir a otro pasaje bíblico, porque todo lo tenemos que responder a la luz de la Escritura, y en Eclesiastés capítulo 7, verso 29, Eclesiastés capítulo 7, verso 29, dice, he aquí solamente esto he hallado. Recordemos que Eclesiastés es Salomón, el predicador, el hombre más sabio de la antigüedad, que escribió 3 libros: el Cantar de los Cantares, cuando era joven y estaba enamorado de la morenita Sulamita; el libro, ¿no es cierto?, de Proverbios, que dice que lo escribió ya en su edad más adulta, en plena madurez; y el libro de Eclesiastés, que lo escribió en el ocaso de su vida. Por eso dice, acá claramente, observe, dice, he aquí solamente estoy hallado, como diciendo, entre tanto observar, analizar, deducir, filosofar, pensar, he aquí solamente estoy hallado, que Dios hizo al hombre recto, ¿ok? Recto, lo hizo santo, lo hizo puro, lo hizo noble, no lo hizo sin pecado. Pero ellos buscaron muchas perversiones. O sea que, ¿a quién responsabiliza del mal? No a Dios, sino al hombre. Porque no olvidemos que Dios no creó un aparato como este computador en el cual usted me está mirando. O este computador que yo tengo, ¿no es cierto?, aquí en mi poder, en la sala máster, este computador. O el vehículo que usted echa a andar y que a veces se le echa a perder y usted lo tiene que llevar al mecánico porque fue creado con una función específica. Dios no hizo al hombre de esa manera. Nosotros no somos, hermano, un chip, no somos un computador, nosotros no somos un celular, no somos un aparato, no somos algo. Nosotros somos personas y Dios nos creó, le gusta o no le gusta, a los calvinistas nos creó con libre albedrío, con la capacidad de decidir. Entonces el hombre decidió mal y Dios le puso a prueba al hombre en el huerto y le dijo, de todos los frutos de los árboles del huerto podéis comer, de todos. De hecho, primero el hombre no era carnívoro, ya el hombre comía solamente fruta o frutos o vegetales, todo lo que la tierra producía. Y en el huerto Dios le dice, ustedes, en realidad a Adán y Eva, pero le habla al hombre, le dice, de todos los frutos de los árboles del huerto podéis comer. Hay un solo fruto que ustedes no pueden comer, no lo restringió a que no comiera. Le dijo, pueden comer de todo lo que hay acá. Disfruten de todo lo que era el huerto. Recordemos que Dios no colocó a Adán en un desierto, no lo colocó en un sequedal, no lo colocó arriba de una montaña para que se muriera de frío con la nieve. Lo colocó en el paraíso, en el Edén, que eso era un huerto. La palabra Edén significa paraíso, delicia, un lugar que era un vergel, lleno de todo lo que el hombre necesitaba para sobrevivir. Árboles, arroyos, agua, animales, insectos. Todos los animales incluso no eran
no eran carnívoros, por así decirlo, no eran feroces. Dios todo lo hizo bueno en su tiempo y le dijo al hombre, de todos ustedes pueden comer de todos los frutos, excepto hay un solo fruto, y le dijo incluso el nombre del árbol y el lugar. Ese árbol que está en la mitad del huerto, que se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal, por eso todos los árboles tienen nombre. ¿No es cierto? Dicen, este es un álamo, este es un eucalipto. El mismo hombre sabe que los árboles tienen diferentes funciones, que son todos diferentes según su género y que tienen también diferentes nombres. Y había un árbol en el huerto, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal, que tenía un fruto que era el fruto prohibido. No era una manzana como dicen los enemigos del evangelio, que no tienen idea de lo que dicen, porque disparan y hablan sin saber. No era una manzana, no se sabe qué fruto. Y el pecado no fue comer, ¿cómo comer va a ser pecado? Excepto que sea glotonería, o lo que llaman los católicos el pecado, uno de los pecados, o de los 7 pecados capitales llamado la gula. No, es porque Dios le prohibió. Y ese fue el pecado del hombre, la desobediencia. Y de hecho en Primera de San Juan, no sé si el 3:4, dice que toda desobediencia o toda transgresión a la ley de Dios es pecado o desobediencia a Dios. ¿Cómo se cataloga el pecado? No porque yo diga esto es bueno o es malo. Y por lo tanto, si tú hiciste lo que yo creo que es malo, yo lo catalogo como pecado. Y si yo hago lo que creo que es bueno, no lo puedo catalogar como pecado. No, no es así. Es la desobediencia a la ley divina, a lo que Dios dictamina. Como Dios le dijo, el día que de él comiere, ciertamente morirá. La historia usted la conoce, aparece en Génesis capítulo 3, verso 1 en adelante. Satanás tomó el cuerpo de un animal, de una serpiente, le habló y la sedujo, la tentó a Eva, no a Adán. Eva comió del fruto prohibido, le dio a su marido, que también voluntariamente comió, ambos comieron, se dieron cuenta que estaban desnudos, como no se arrepintieron, Dios los tomó y según Génesis capítulo 3, versículo 24, los expulsó del huerto, y en el capítulo 5 creo que de Génesis dice que Adán vivió 930 años y murió. Y en Romanos capítulo 5, versículo 12, muestra cómo entró el pecado, cómo entró el mal, o sea, lo que estamos viendo ahora, el dolor, el hambre, la enfermedad, la muerte y el mal, por causa del pecado. Dice Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, porque la paga del pecado es muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23. La muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna. Adán primero experimentó la muerte espiritual porque se separó de Dios y Dios lo expulsó del huerto según Génesis 3, verso 24. Adán y Eva los expulsó y para que no entraran de nuevo al huerto y comieran del árbol de la vida y vivieran en pecado para siempre, Dios colocó querubines y una espada encendida para guardar el acceso, la entrada al paraíso de Dios. Eso es lo que dice la Biblia, estoy solamente haciendo escritural. Y esto siempre digo, le molesta mucho que yo sea bíblico. Yo no sé qué esperan, que les cuente chistes, que les cuente fábula, que les cuente de utopía, de quimera, de leyenda. Estoy citando las escrituras. Y estoy diciendo que el pecado, o sea, lo que explicamos ahora, ¿por qué existe el dolor, el hambre, la enfermedad y principalmente la muerte, que es el gran problema del hombre por causa, ¿no es cierto?, de haber pecado? Porque el hombre desobedeció a Dios y no se arrepintió. Y en Proverbios capítulo 28, versículo 13, dice que el que encubre sus pecados, como le hizo Adán, que se fue a esconder cuando se dio cuenta que estaba desnudo entre los árboles, se colocó, ¿no es cierto?, una hoja para taparse los genitales, y aquí no ha pasado nada. Fíjese lo que pasó, que no se arrepintió, no solamente pecó, sino que no se arrepintió, y por eso Dios lo expulsó del huerto. Génesis 3, verso 24. Y en Proverbios capítulo 28, versículo 13, dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Cómo entró el mal entonces en el mundo? Por causa de la desobediencia. El hombre era bueno y al desobedecer se convirtió en malo. El hombre estaba desnudo y no sentía vergüenza. Pecó y sintió vergüenza de su desnudez. El hombre no había pecado y podía conversar con Dios porque la voz de Jehová, la voz de Dios se paseaba en el huerto al aire, como en pleno día. Conversaba Dios como quien conversa con un amigo, con Adán, y Adán conversaba con Dios como conversa con otro amigo. Y la Biblia dice que cuando Adán pecó, sintió temor y escabulló la voz de Dios y se escondió y no reconoció que había pecado y por eso Dios lo expulsó. Le repito, Proverbios 28, 13. En 1 de San Juan capítulo 1, verso 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué pasó? Que como el hombre desobedeció y tuvo un hijo llamado Caín con Eva y después un segundo hijo llamado Abel, ¿en qué condición nacieron esos hijos? Nacieron después de la caída. A eso que es la desobediencia del hombre, técnicamente o teológicamente se le llama la caída, lo que la Iglesia Católica llama el pecado original, que no es provocar en la gente un sentimiento de culpa, sino que es relatar lo que la Biblia dice y lo que el mundo vive. El hombre es intrínsecamente pecador. Y alguien dijo esto que es muy cierto.
El hombre no peca porque, el hombre no es pecador porque peca, sino que el hombre peca porque es pecador. O sea, no es que el pecado lo haga malo al hombre, sino que el hombre es malo. Las acciones lo que demuestran es lo que hay en el corazón, lo que dijo Cristo, que del corazón, de la abundancia del corazón abre la boca y del corazón nacen los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación, los homicidios, todo nace del corazón del hombre y contamina todo el cuerpo. Por lo tanto, el que trajo el mal es el pecado. Y recordemos que cuando el hombre cae en pecado, Satanás, el diablo, se aprovecha del hombre y lo esclaviza, como dice Isaías capítulo 14, verso 17, que Satanás a sus presos nunca les abrió la cárcel. Y cuando usted va a Isaías capítulo 61, comprobará que la Biblia dice que Jesucristo, justamente el Mesías, vino para darle libertad a los cautivos. ¿Y qué es lo que hace Satanás, el diablo? Esclaviza a los hombres en su pecado. Y la Biblia dice en 1 San Juan capítulo 3, versículo 8, que el que practica pecado es del diablo y que la paga del pecado es muerte. En Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, yo leí el versículo 29 recién, el 20, se lo voy a leer. El 20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. O sea, ¿cómo fueron o nacieron los hijos de Adán? Con la simiente adámica. No es que el niño nazca pecador, nace con una simiente que en algún momento ese niño se va a convertir en un adolescente y se va a convertir también en un transgresor, en un pecador y va a hacer lo malo. Porque lleva dentro de sí endémicamente lo que se llama el pecado adámico. Lo que dice el Salmo 138, en pecado fui concebido. No significa que que los padres de David eran borrachos, no se sabe. Lo que está diciendo es que nacen en una simiente. Por tanto, el hombre no puede hacer el bien. Por eso el mundo está como está. Entonces, cuando los impíos, los ateos, dicen, ay, si Dios existiera, ¿por qué hay enfermos? Porque la enfermedad es producto de la caída, de la transgresión. Si Dios existiera, ¿por qué Dios permite que mueran niños? Porque la Biblia dice que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de todo el juicio. Hebreos capítulo 9, verso 27. Y la muerte es la consecuencia justamente de la desobediencia del hombre, como enseña el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, verso 12. Si usted no es pecador, no se muera. Si usted no es pecador, no va a morir. El único ser que no tendría que haber muerto es Jesucristo. Por eso él dijo, a mí nadie me quita la vida. Yo tengo poder para entregar mi vida y para volverla a tomar. Jesucristo, como dice el libro de Hebreos, fue tentado en todo según nuestra semejanza, empero sin pecado. Por lo tanto, Jesucristo, como nunca pecó, no podía haber muerto, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué hace Cristo? Se entrega voluntariamente a morir en la cruz del Calvario para pagar el precio del pecado, que es la muerte. Derramar su sangre, que es la sangre del pacto nuevo y eterna. La sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado, como dice 1 San Juan 1:7, como enseña Pablo y escribe a los Efesios en el capítulo 1, verso 7, y como enseña Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5. Todo lo que estoy diciendo es bíblico. Puede que a alguno le incomode, le moleste, sobre todo a los enemigos de la fe, que dicen, si Dios existiera, no existiría la muerte. No, existe Dios y existe la muerte. De hecho, Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La muerte es causa, es razón, es consecuencia, es resultado, es fruto de la desobediencia. La paga del pecado es muerte, más el regalo, porque el hombre no puede merecer la salvación, más el regalo, la dádiva, el don, el obsequio de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es muy sencillo de entenderlo. Cuando usted estudia las escrituras antiguas, nuevas testamentarias, se va a dar cuenta que no es tan difícil entenderlo. Es fácil entenderlo. Entonces, estos impíos que dicen, ay, si Dios existiera, no existiría la muerte, ahí está, pues explicado. No, si Dios existiera, no existiría la enfermedad es causa también del pecado. De hecho, por la llaga de Cristo fuimos curados. El hombre va a vivir siempre en una sociedad de gente enferma. Siempre van a haber enfermos, como la pobreza. Uno puede tratar de erradicar la pobreza en gran medida, pero acabar con ella, ni en Estados Unidos ni en los países primermundistas se ha acabado con la pobreza. Porque el Maestro, el Señor Jesucristo, dijo, a los pobres siempre los tendréis entre vosotros. Y bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Siempre van a haber pobres. Ojalá que hubieran cada vez menos. Pero decir que se va a lograr un momento en que en el mundo no haya una sola persona pobre es una utopía. Eso sí que es una mentira. Porque todo esto es consecuencia de la desobediencia del hombre. O sea, ¿qué es lo que trajo la desobediencia del hombre? La caída. Que la obra de Satanás, el diablo, se apoderara del hombre porque desobedeció a Dios. El hombre voluntariamente se desvinculó de Dios. No quiso seguir bajo el señorío de Dios, bajo el señorío del Eterno, y prefirió vivir bajo el pecado, y Satanás, a todo aquel que hace pecado, ¿no es cierto?, lo hace esclavo del pecado. Todo el que practica pecado es del diablo. Jesucristo,
le dice a los líderes religiosos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Entonces cuando hablamos del hambre, muchos dicen, ay, hay hambre en África. Si Dios existiera, ¿cómo va a permitir que niñitos se mueran de hambre? Que se lo coman los buitres, porque hay niños que mueren de inanición. Sí, es cierto, es verdad, pero no, la culpa no la tiene Dios. Y yo le hago una pregunta a usted, ¿a cuánto ha ayudado de África? Porque hay algunos que hacen ese discurso. Uy, la gente se muere de hambre en África. ¿Usted ha ido a África? Y usted me va a decir a mí, pastor, ¿y usted ha ido? No, yo no he ido a África. ¿Y usted ayuda a los africanos? No, pero he estado en Venezuela. He ido a llevar ayuda a Venezuela, a Cuba, y he bendecido a muchas familias. Porque esa es la obra de Dios. Dentro de todo lo que hace el cristiano, que es orar, ayunar, congregarse, predicar la palabra, también es hacer obras sociales. Lo que pasa es que nosotros no somos como los católicos, que andan proclamándole a todo el mundo que tienen, ¿no es cierto?, el hogar de Cristo, que hacen obras sociales, porque Cristo dice, lo que hace tu derecha que no sepa lo que hace tu izquierda. O sea, nosotros tenemos que dar. Entonces usted cuando dice, si Dios existiera, ¿cómo puede haber tanta hambruna? No le eche la culpa al hombre. Perdón, a Dios, échele la culpa al hombre. No sé si estoy en lo correcto, pero los expertos dicen que la tierra produce 7 veces más de lo que el ser humano necesita para sobrevivir. Escuche esto. La tierra produce tanto alimento que produce 7 veces más de lo que el hombre necesita. ¿Y por qué hay gente que se muere de hambre? Por la falta, ¿no es cierto?, de distribución equilibrada, por la ambición humana, por la codicia, por el amor al dinero, por el Dios mamón que dijo Jesucristo en Mateo capítulo 6, verso 24. La culpa no la tiene Dios, la culpa la tiene el hombre. Como dice la Biblia, aquí solamente estoy hallado, dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Que Dios hizo al hombre recto y ellos buscaron muchas perversiones. Pero también este planteamiento, este concepto, esta forma de filosofar, de que si Dios existe, es bueno y todopoderoso, ¿por qué existe el mal? También a veces lo presentan los cristianos. A veces hay cristianos que se frustran porque les va mal en la vida. La gente cree que servir a Dios es como vivir en una utopía, es como vivir en una especie de paraíso ficticio. No es así. Jesucristo dijo esto, en el mundo tendréis aflicción. Hermanito, amado pastor, amada hermana que está viendo la oscura, que la está viendo color de hormiga, que la está viendo difícil, que su situación económica está complicada, que a lo mejor incluso en algún momento ha dudado de la existencia de Dios o de la fidelidad de Dios o de las promesas divinas, le quiero decir que nosotros estamos sujetos a un cuerpo de muerte. Que el apóstol Pablo dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Que no por el hecho de ser cristianos, hijos de Dios, salvos, y saber que si morimos vamos al cielo, lo cual no tienen como esperanza los inconversos, vamos a vivir, hermano, exentos de los problemas. Porque además, esto de la felicidad no es la ausencia absoluta de problemas. Ser feliz o buscar la bienaventuranza no es la ausencia de enfermedad, la ausencia de problemas económicos, la ausencia de toda dificultad, no es así. Vivir en una especie, como se lo voy a explicar para que usted lo entienda, vivir en una especie de mundo idílico, vivir en una especie de paraíso, que en el fondo eso es surrealista, porque Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido el mundo. ¿A quién le es fácil ganarse la vida? A la mayoría no le es fácil ganarse la vida. ¿Hay enfermedad en el mundo? Sí. ¿Los hospitales están llenos de enfermos? Sí. Las cárceles están llenas de gente que hace el mal y algunos que también injustamente caen en la cárcel porque hasta la justicia a veces no se aplica de la manera como debería aplicarse y hay mucha injusticia dentro de la justicia, que parece una contradicción, pero es así. Sí. ¿Hogares destruidos? Sí. ¿Niños pidiendo limón en las calles? Sí. ¿Hambruna espantosa en Nicaragua? Sí. ¿Mucha hambre en Haití? También. Grandes problemas económicos en Venezuela, sí. En Nicaragua, bueno, ya repetí, en Cuba. ¿Para qué hablar de África? Pero eso no es la culpa de Dios. Esa es la culpa de cómo el hombre administra el mundo, que el hombre ha querido administrar independiente de Dios. ¿Qué han hecho las naciones? La mayoría ha legislado, se han establecido, ¿no es cierto?, colonias, barrios, ciudades, gobiernos, estados, leyes, totalmente ajenas a Dios. Y después quieren decirle, bueno, Señor, ¿y por qué no nos socorres? ¿Por qué no vienes tú a salvarnos? ¿Por qué si tú eres todopoderoso permites que haya dolor, tanta hambre, tanta enfermedad y tanta muerte? Y quieren que Dios actúe cuando nunca lo han involucrado en sus vidas, en sus decisiones, en sus planes, en la sociedad. Han tirado por la borda las leyes divinas y después los mismos legisladores ateos que aprueban el aborto están a favor del matrimonio homosexual, a favor de la eutanasia, a favor de la despenalización de la marihuana, a favor de la muerte y en contra de la vida. Son los mismos que después dicen, mire cómo está el mundo,
Mire cómo está la sociedad. ¿Dónde está el Dios de los cristianos que no actúa? El Dios de los cristianos, mi querido hermano y amigo, está donde siempre ha estado. Sentado en un trono de gloria, en la majestad de las alturas, en un trono alto y sublime. Y siempre tratando de ayudar al hombre a hacer, ¿no es cierto?, lo que Dios va a hacer, no porque no pueda hacer otras cosas, sino porque Dios tiene una forma de actuar. Dios nunca va a salvar a una persona que no se arrepiente, que no pide perdón, porque la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios. No es que Dios no los pueda salvar porque no tenga poder, lo tiene, pero no lo va a hacer de esa manera porque jamás Dios va a recibir a una persona soberbia y altiva en su presencia y lo va a bendecir. Porque Dios resiste a los soberbios y a quién le da gracia, a los humildes. Humillados bajo la mano poderosa de Dios y Él los exaltará cuando fuere tiempo. David escribió que al corazón contrito y humillado y al espíritu quebrantado Dios no lo despreciará. En San Juan capítulo 6, verso 37, la Escritura dice, Cristo hablando dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Estoy citando las Escrituras y planteando esta realidad. Si Dios existe, es bueno y todopoderoso, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué existe, Pastor Marco, el dolor? ¿Por qué hay tanta hambre en el mundo? ¿Por qué hay tanta gente enferma? ¿Por qué hay tanta desigualdad? ¿Por qué existe la muerte? Bueno, hemos explicado cómo se origina la muerte, cómo entró la muerte y todas sus consecuencias del pecado o la desobediencia junto con la muerte, porque no es solamente la muerte, todas las calamidades, todas las cosas negativas de este mundo, lo que le repito, dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, que es muy distinto a lo que dice Génesis 1:31, porque cuando Dios terminó en el sexto día de crear todas las cosas, miró, vio que todo era bueno en gran manera, y dijo entonces, y en el séptimo reposó, se acabó, todo está bien hecho. Entonces, ¿qué pasó en el transcurso, en el ir y venir del movimiento, ¿no es cierto?, del cosmos, de la creación? Algo alteró todo esto, claro. El hombre pecó, le dio la entrada a Satanás. Primera San Juan capítulo 5, verso 19, dice que el mundo entero está bajo el maligno. Jesucristo vino a salvar a Israel. ¿Qué hizo Israel? A los suyos vino Jesús y los suyos no lo recibieron. Lo rechazaron. Mire lo que le pasó a Israel por haber rechazado al Mesías. Se fue a la diáspora. Mire todo lo que ha sufrido. Cuánto lo odian, lo persiguen, lo han tratado de aniquilar por haber rechazado a Jesús. Al hombre le va mal cuando toma malas decisiones. De hecho, Dios le dice a través de Moisés al pueblo de Israel, yo pongo el cielo y la tierra como testigo delante de vosotros. Escojan ustedes la vida y la bendición para que vivan ustedes y su descendencia. Lo que dijo Josué en el capítulo 24, versículo 15. Le dice al pueblo de Israel cuando ya reparte la tierra santa y se esparcen las 12 tribus de Israel por la tierra de Canaán, dice, ustedes escojan ahora a quién van a servir. Pero yo y mi casa hemos tomado una decisión, le serviremos a Jehová. ¿Por qué el mundo vive como vive? Porque está lejos de Dios. No es el hombre que intenta buscar a Dios, es Dios el que desciende en la persona de Jesucristo hace 2000 años, como dice la Biblia que en el principio era el verbo, San Juan capítulo 1, verso 1, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el verso 14 dice, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y dimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo lleno de gracia y lleno de verdad. Y Pablo dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, 1 Timoteo capítulo 3, creo que versículo 15 y 16, dice, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, verso 15, Dios fue manifestado en carne. Entonces, Dios se hizo carne para salvar al hombre, pero es el hombre el que rechaza a Dios. No es Dios el que rechaza al hombre. No es Dios el que ha olvidado al hombre. No es Dios quien le ha dado la espalda al ser humano. No, es el ser humano el que le ha dado la espalda a Dios. Es el ser humano el que ha olvidado a Dios. Y cuando le va mal y las cosas se complican y pierde un hijo, o le da cáncer a la esposa, o viene un problema económico grave, despotrican hacia el cielo, diciendo, ¿dónde está el Dios del cielo que no nos socorre? No lo ha buscado nunca de corazón. No ha creído en sus promesas, no ha tenido temor de Jehová, no le ha servido de corazón, no ha hecho lo que Dios dice en su palabra que hay que hacer y está reclamando que Dios lo olvidó. Dios no olvida a nadie, porque Dios es amor y porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Voy a leer algunos saludos, comentarios. Silvia Daza Marrugo, bendiciones, interesante prédica. Un saludo de Cartagena, Colombia, que Dios me la bendiga a usted, mi querida hermana. John Paul, de esos puntos que usted nombra, Pastor Marcos, hambre, muerte, enfermedad, nace el dualismo con respecto a Dios. ¿Qué significa? Que el Dios de los nuestros se apartó con una nueva teología y lo enseñaba. Los padres del primer siglo tuvieron que desmentir su enseñanza. Hoy en la actualidad hay escuelas de gnosticismo y otros youtubers raca que defienden las posturas de Marción. Claro, de hecho fíjese que los predicadores de la prosperidad justamente tratan de explicar
de que la razón por la cual el mundo vive como vive es porque no están en Jesucristo, y que al venir a Dios cambia sustancialmente toda la vida del hombre, pero desde el cielo hasta la tierra, y que al llegar al Evangelio es como sencillamente hacer un gran negocio donde tú prácticamente te sacaste la lotería, te sacaste el premio mayor. Y entonces ahora al llegar al Evangelio no te vas a enfermar, no te va a ir mal en el trabajo, tu hogar va a ser estable, te va a ir bien en la finanza, vas a ser un hombre exitoso, vas a tener el mejor carro de toda la villa, de toda la colonia, de todo el barrio, el mejor departamento y la mejor casa. Y eso tampoco es cierto, porque esto es muy cierto lo que decía el otro día una persona que no es cristiana evangélica, pero decía algo muy cierto, muy verdadero, muy veraz, muy objetivo y claro. Si no existiera el mal, ¿cómo yo podría ser feliz? Porque justamente la felicidad es el disfrute de esos momentos donde aparentemente hay una ausencia de maldad, de enfermedad, de escasez, de dificultad económica, de dificultad familiar. ¿Cómo tú podrías disfrutar de la bendición de Dios? ¿Cómo tú podrías disfrutar de la sanidad si nunca has estado enfermo? ¿Cómo tú podrías disfrutar de la fortaleza que da Dios cuando tú nunca has sido débil? ¿Cómo tú puedes decir Jehová es Nisi, es mi bandera, mi estandarte de victoria, si nunca has estado en derrota? ¿Cómo tú vas a conocer la gracia de Dios y el perdón de Dios si nunca has pecado? Para que hayan redimidos, para que hayan sanados, para que hayan fortalecidos, para que hayan gente suplida de sus necesidades, tiene que haber primero una necesidad, una aflicción. Justamente porque el hombre conoce el pecado, la maldad, la falta y la carencia de todas las cosas, falta de paz, ¿no es cierto?, de equilibrio, problemas económicos, familiares, matrimoniales, de pareja, qué sé yo. Y es justamente cuando llega el Evangelio que Dios le salva, le perdona y pone paz en el corazón, pero no significa que se lo solucionan todos sus problemas. Y por eso podemos disfrutar, como dice la Biblia en Eclesiastés, justamente dice, en el tiempo del bien, goza del bien, y en el tiempo de la adversidad, considera. Los predicadores de la prosperidad te ofrecen el cielo antes de tiempo y ofrecen más de lo que Dios ofrece. Porque yo creo que Dios restaura, yo creo que Dios provee, yo creo que Dios prospera, yo creo que Dios sana, yo creo que Dios restaura, fortalece, nos bendice, nos da victoria en medio de las pruebas, pero tiene que haber pruebas, tiene que haber enfermedades. ¿Cómo yo voy a conocer al Cristo sanador si nunca me he enfermado en mis 40 años de estar en la iglesia evangélica? ¿Cómo yo voy a hablar de un Dios que provee si desde que yo me convertí todo ha sido abundancia? No sé lo que es la escasez. Cuidado. Cuando David dice, joven fui no he envejecido, no he visto justo desamparado, no está hablando de éxito en todo y prosperidad abundante, de tal manera que yo tenga como 1.000 millones en el banco. No, está hablando de que Dios siempre subirá lo básico y lo elemental. Y lo dice Cristo en Mateo capítulo 6, verso 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os vendrán por añadidura. Ya culminando esta idea en general, ¿cuándo se acabará, pastor, el dolor, el hambre, la enfermedad? No diríamos la muerte, porque ni siquiera en el milenio podríamos decir que se va a acabar completamente la muerte. Pero en el milenio, en el tiempo del reinado de Cristo, muchas de estas cosas que hoy día son pan nuestro de cada día, como el dolor, la injusticia social, ¿no es cierto?, la discriminación, el racismo, el hambre, la enfermedad, van a desaparecer. Por lo tanto, los predicadores no podemos anunciar el reino ahora, el milenio ahora, el cielo ahora, porque ahora no está el cielo en la tierra. Vivimos bien y Dios nos provee. Como dice el salmista en el Salmo 121, alzaré mis ojos hacia los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Para que una persona pida socorro, pida auxilio, ¿en qué tiene que estar? En tribulación, en angustia, en dificultad, en persecución o no. Para que una persona pida auxilio, no va a pedir auxilio en hotel y tomándose una Coca-Cola. ¿Para qué va a pedir auxilio? Va a pedir el control remoto a lo mejor, pero no auxilio. Si está en una playa tostándose al sol, no va a pedir auxilio, va a pedir una piña colada. ¿Cuándo pide auxilio el hombre? ¿Cuándo pide ayuda? ¿Cuándo pide socorro? Cuando está en la aflicción, cuando está en angustia, como David estuvo en algunos momentos muy difíciles, viviendo de persecución, de odio, lo amenazaban de muerte, se tenía que esconder del rey Saúl, que lo quería matar. Entonces David clamó a Dios, pidió misericordia. El salmista dice, alzaré mis ojos hacia los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Por lo tanto, ningún cristiano le va a decir que al llegar el Evangelio se acabaron todo lo que es la enfermedad, el hambre, la dificultad. No, porque hay dificultad y problemas, pero nosotros sabemos que estamos en Cristo. Por eso Él dice, venid a mí los que estéis trabajados y cargados. Traiga sus cargas. Pedro dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que ahí está la respuesta. ¿Para qué culpar a Dios de nuestras propias culpas? ¿Por qué apuntar
hacia el cielo y escupir hacia el cielo cuando los culpables de lo que nos pasa en gran medida somos nosotros mismos? Y la realidad de un mundo que nos rodea, que está bajo los efectos de la caída, de lo que se conoce teológicamente como el pecado adámico. ¿Por qué existe el mal? Dios creó el mal, Dios creó el pecado. ¿Dios es el autor del mal? No. No, Satanás es el autor del mal y el hombre es el que trajo como consecuencia de su desobediencia, de su transgresión, todas estas cosas que estamos viviendo ahora. Y todo hombre podrá decir, pero eso es culpa de Adán, no mía. Ah, entonces usted nunca ha pecado. Cuando usted peca, cuando usted miente, roba, estafa, fornica, adultera, igual que yo, puedo cometer cualquier de esos pecados, o somos egoístas, arrogantes, vanagloriosos, soberbios, cualquiera de esos pecados, no estamos trayendo bendición. Porque el pecado es ruina, el pecado trae muerte, el pecado trae división, destrucción, herejías, celos, contiendas. El corazón del hombre es engañoso. Jeremías dice, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente y el corazón del hombre. Saludos desde Poza Rica, Veracruz, México. Ingrid Monacid. Un abrazo, Pastor Marco. Interesante enseñanza a la luz de la Escritura. Le comparto Job. Vamos a buscar el libro de Job, anterior al libro de Salmos. Job, capítulo 24. A ver, vamos a buscar Job 24. Aquí lo tenemos. Versículo 1 al 5. Ya. Job capítulo 24, versículo 1 al 5. Lo leo. Puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Traspasan los linderos, roban los ganados y los apacientan. Y se llevan el asna de los huérfanos y toman en prenda el buey de la viuda. Hacen apartar el camino a los menesterosos y todos los pobres de la tierra se esconden. He aquí que como asnos mosteces en el desierto, salen a su obra madrugando para robar. El desierto es mantenimiento en sus hijos. Bueno, me imagino que ahí se estará refiriendo básicamente de que el que se tiene que quejar del hombre es Dios y no al revés, porque se está quejando el hombre de Dios. Así que los ateos, ni ahí con ellos. ¿Saben? Le digo algo así en buen chileno, los ateos no tienen ni un brillo. Los ateos no tienen ni una gracia. Hay que tener más fe para creer en el ateísmo que para creer en el cristianismo. Porque el ateísmo sí que es absurdo, es ridículo. Yo tengo un tema que justamente habla sobre el ateísmo, donde habla si Dios existe. Y nos reímos del ateísmo. El ateísmo es ridículo, es absurdo. Y todas esas reflexiones que supuestamente hacen ellos, donde está el Dios de los cristianos, que no ayuda a los pobres. No, ayúdelo a usted. Si Dios le hizo a usted dos manos para que usted ayudara. Dios le proveyó a usted de vida y salud y trabajo para que usted ayudara, como yo lo hago, y ayudo a mucha gente. No voy al África, pero ayudo a los que están cerca mío. Si usted no ha ido nunca al África, ¿cómo entonces anda juzgando que Dios ha abandonado a los africanos cuando usted mismo es el primero que los abandonó porque nunca le ha mandado ni 5.000 pesos chilenos para ellos? Entonces, por favor, ¿de qué estamos hablando? Si usted cree que es mejor que Dios, demuéstrelo. Si usted cree que es más recto, es más noble, es más generoso y está más preocupado de su prójimo, que es Dios del cielo, demuéstrelo con hechos. Porque usted sabe muy bien que eso es un puro discurso barato, de la boca para afuera. Hola, pastor, ¿están usando una página de usted para poner videos de mujeres? Sí, mi hermana Noemí, es que ese Facebook fue hackeado. Tenemos un nuevo Facebook, por favor, a ese Facebook tiene que usted darle like y seguirnos en nuestro nuevo Facebook, que justamente estoy saliendo ahora por ese Facebook, Pastor Marcos Morales Chávez. Ese es nuestro nuevo Facebook. ¿Ok? Bien, espero que el tema le haya bendecido. Si Dios existe, sí existe. Si Dios es bueno, sí Dios es bueno. Y si Dios es todopoderoso, claro que lo es. ¿Por qué existe el dolor, el hambre, la enfermedad y la muerte? O sea, ¿por qué existe el mal? Ya está la respuesta dada, creo que ha sido muy claro. No culpe a Dios de sus males. Y no culpe a Dios de los males de la humanidad, porque nosotros los seres humanos, usted y yo, somos los responsables de haber llevado este mundo hasta donde ha llegado. Los que gobiernan este mundo no son los ángeles de Dios. Gabriel no ha sido nunca primer ministro de Israel. ¿Me escucho? Gabriel. Miguel nunca ha liderado ninguna nación americana o primer mundista. Somos nosotros los seres humanos los que regimos este mundo, los que nos tomamos decisiones propias, ¿ya? Que Dios le bendiga, Pastor Marco Morales, usted familia, viendo de la comuna de San Bernardo, Sergio Martínez Salinas, Dios me lo bendiga. Comparta este posteo con todos sus contactos, mi querido hermano. Tenemos un nuevo Facebook, que es Pastor Marcos Morales Chávez. A través de este Facebook estoy saliendo y comparta este link con todos sus contactos para que
Dejen el antiguo Facebook que están usándolo mal, los malos, pues de siempre, esos perversos de siempre, y seguimos adelante firme en el Señor. Muchas gracias por su amable sintonía para los que están siguiéndonos a través del Facebook de mi Facebook, y para todos los que están en el Facebook de la radio seguimos, pero nosotros nos despedimos de nuestro Facebook, Pastor Marcos Morales Chávez, que el Señor me los bendiga.